Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video más en la sección de programación en lenguaje Fortran. En este video vamos a ver el uso de vectores en Fortran 90 y 95. Entre los tipos de datos donde podemos declarar los vectores van a ser los tipos enteros, reales, caracteres, lógicos y complejos. Entre la declaración de los vectores, estas siempre se hacen de tamaño fijo. Tenemos dos maneras de declarar los vectores. La primera es de manera automática y la otra es la declaración avanzada. Al decir que es una declaración automática, damos a entender que el compilador va a elegir las cifras significativas que va a adquirir cada variable. Entre la sintaxis que podemos encontrar para declarar un vector va a ser la siguiente. Siempre va a ser una variable del tipo que queramos utilizar. En este caso estoy mostrando tres de tipos enteros, reales y de tipo carácter. Estas van a ir seguidas de un coma después de la palabra dimensión, cuya palabra es reservada. Y la sintaxis va a ser esta, donde n es un valor numérico tipo entero, ya que los vectores no aceptan un valor con decimales o un valor real. Ahora, la segunda forma de utilizar o declarar un vector en Fortran va a ser la siguiente. Tenemos variables de tipo entero, reales y de tipo carácter. Declaramos varias variables a, b, por ejemplo, donde la sintaxis va a ser la misma, donde n va a adquirir un valor numérico. Este valor numérico lo que hace es identificar o darle una longitud a la memoria de nuestro vector. Es decir, si en el caso de en esta parte, en la declaración 1, la forma automática, asignamos un valor numérico de 3, al vector a podría guardar en su interior tres variables numéricos de tipo entero. Ahora, en este caso, la ventaja que proporciona utilizar una declaración automática de esta manera, de la forma 2, es que podemos darle longitudes a la memoria de cada vector independiente. Es decir, que en esta podríamos utilizar otra variable llamada b, c, d, e, f, g con una sola dimensión. La ventaja que nos proporciona declararlos así es que podríamos asignarle a este n un valor de 2, por ejemplo, y este b de un valor de 5, por ejemplo, y así utilizar este vector o estos vectores con dimensión de memoria diferente. Ahora, sobre la declaración avanzada sería prácticamente lo mismo que dijimos aquí, pero lo que se agregaría serían esto. La forma que ya habíamos explicado en los videos anteriores de cómo declarar las variables de 8, 16 y 32, cifras significativas. En este caso declaramos una variable entera con 4 bytes, es decir, 8 cifras significativas. Y después tendríamos que poner la palabra reservada dimensión. De igual forma, se puede hacer con las variables de tipo real. Lo podemos utilizar así, o lo podemos resumir también de esta manera. Y también podríamos llamar variables de tipo carácter así, cuyo vector almacenaría n variables y una longitud de cadena de 10 caracteres. Aquí, si no le ponemos nada, solo almacenaría en este vector una longitud de memoria n con un solo carácter. Ahora, la forma número 2 en la declaración avanzada es lo mismo de acá, simplemente adquiere la misma forma ya mencionada. El uso que le demos nosotros como programadores pues va a ser de cada quien. Supongamos que declaramos variables de tipo entero. En este caso declaramos un vector a con una longitud de memoria de 3 y b con una longitud de memoria de 5. Quiere decir que a va a almacenar en su interior 3 variables de tipo entero y b va a almacenar 5 valores numéricos en su interior de tipo entero. Es decir, como tenemos una longitud de memoria 3, en el primer valor o en la primera posición de memoria del vector a va a almacenar 20. En la posición de memoria 2 del vector a va a almacenar 30. En la posición de memoria 3 va a almacenar un valor de menos 78. Al declararlo de esta manera, le damos al compilador la libertad de elegir las cifras significativas que ésta puede almacenar. De igual forma funciona con b. En este caso, este b almacena en su interior 5 variables, con los cuales en la posición de memoria 1 almacenaría el valor de menos 14, en la posición de memoria 2, 18, en la posición de memoria 3 almacenaría el valor de 13 y así sucesivamente.
Entre los operadores es muy importante conocer esta parte, ya que los vectores nos van a servir para realizar programas de tipo numérico, en los cuales pues son procesos iterativos y necesitamos información anterior para poder calcular el actual. Entre los operadores que podemos utilizar en los vectores van a ser todos, es decir, sumas, restas, multiplicación y división, y lo demás podemos hacer con los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos un vector en la posición de memoria 2, que lo vamos a tomar de este lado, más B3 igual a 43. ¿Por qué hace esto? Porque en la posición de memoria 2 del vector A almacenó un valor de 30 y sumó el valor que contiene el vector B en la posición de memoria 3, es decir, el valor de 13. Al realizar la operación daría un valor de 43. Ahora, en el vector A, en la posición de memoria 1, va a ser sumado también al vector A en la posición de memoria 2, es decir, estamos sumando 20 más 30 y le restamos el valor del vector B en la posición de memoria 2, que sería 18. Aquí abajo les puse una nota. Si todos los valores de la longitud de memoria del vector no son utilizados, el compilador los rellena con ceros. En este caso podemos declarar una longitud de memoria de cualquier vector con cualquier número. Al declarar un vector con un número tan alto implicaría un uso excesivo de recursos. En todo caso, si no alcanzamos a llenar los valores en la declaración de esos vectores, el compilador los va a llenar con ceros. Entre la lectura de los vectores vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que declaramos un vector de tipo entero llamado A, cuya longitud de memoria es 5, es decir, que almacenaría en su interior 5 variables de tipo entero. Al momento de realizar la lectura, si lo ponemos de esta manera mediante un read seguido del vector, y aquí no es necesario poner un valor numérico o un paréntesis, lo que haría el compilador es leer de manera de lista los valores que vamos a introducir. Una vez introducidos los valores tendríamos que dar enter y nuevamente nos pediría el siguiente valor hasta la longitud de memoria del vector. En este caso nos pediría 5 variables de tipo entero. Ahora, entre la escritura o la impresión por pantalla de los datos sería lo siguiente. Tenemos la variable entera A, cuya longitud de memoria es 5. Al momento de hacer la impresión de los datos, estos se mostrarían por pantalla de manera horizontal. Es decir, se mostrarían así, corrido. Entre los otros usos que podemos dar a los vectores al momento de la lectura y la escritura son las siguientes. Tenemos la misma variable entera, un vector A con posición de memoria 5. Al momento de hacer la lectura de los datos podríamos hacer esto. Podríamos leer en la posición de memoria 1, 2, 3, 4 y 5. Mucho ojo aquí. El valor numérico que vamos a utilizar al inicio de la posición de memoria de cada vector va a ser siempre mayor a 0, ya que no tendríamos posición de memoria en 0. ¿De acuerdo? Esa es una nota muy importante que debemos de saber sobre los vectores, que no es posible asignar en una posición de memoria 0 algún valor. Siempre se tendría que iniciar con un valor mayor a 0. En este caso, en la lectura que estamos haciendo aquí, en el ejemplo que estamos mostrando, empezamos con el valor de 1 hasta 5, hasta llenar los valores de 5. Esto se leería en nuestro compilador o en el programa que estamos ejecutando de manera de lista. Entre la escritura o la impresión por pantalla, que es la misma variable, podríamos imprimirlos de esta manera, cuyos datos nos aparecerían en nuestro compilador de manera de lista. Ahora, sobre los loops o los ciclos entre la lectura y la escritura de los vectores. Supongamos que declaramos un vector de tipo entero A, cuya longitud de memoria es 5, y otra variable i, donde i va a ser el contador en nuestro ciclo do. Ahora hacemos la declaración de un ciclo do, donde i va a ser nuestra variable tipo contador, que lo vamos a iniciar en 1 y va a terminar hasta 5. ¿Y por qué 5? Porque es la longitud de memoria que tenemos en A y el número de incremento que va a tener nuestra variable contadora i. En este caso
va a ser de uno en uno. Cuando hagamos la lectura de los datos a partir de un ciclo, haría lo siguiente. Fíjate que declaramos read a paréntesis i, donde i va a adquirir un valor numérico. Este valor numérico al inicio del ciclo va a valer 1. Después el ciclo incrementará de 1 en 1, donde i ahora valdrá 2 y se leerá en la posición de memoria 2 del vector a, y así sucesivamente hasta 5. Los datos se leerían de manera de lista. Ahora, sobre la escritura o la impresión de los datos, supongamos que tenemos la misma variable a, cuya longitud de memoria es 5, y una variable contadora i. Al implementar el ciclo do, empezándolo por 1, terminándolo en 5, y que incrementen 1 en 1, al momento de imprimir los resultados por pantalla, estas se harían de manera de lista, ya que la primera impresión sería en la posición de memoria 1, ya que i vale 1. Después se imprimiría la posición de memoria 2 y así sucesivamente hasta 5, lo cual haríamos prácticamente esto. De igual manera haríamos lo mencionado aquí en la lectura, de esta manera, con un ciclo. Ahora les pongo otra nota. Es posible realizar operaciones con los diferentes operadores dentro del paréntesis que corresponde al vector. Por ejemplo, a y más 2. Es decir, que en esta parte, por ejemplo, en la lectura o en la escritura de los datos, podríamos utilizar este i y sumarle un valor numérico o una variable también en el caso que se requiera. Esta peculiaridad es muy útil al momento de hacer resoluciones a ecuaciones diferenciales o al momento de requerir un valor anterior en un ciclo o en un programa de uso iterativo. Bueno, por mi parte eso sería todo. En el siguiente video vamos a hacer un programa de aplicación práctica utilizando todos los conocimientos que ya adquirimos hasta el momento. Y la lección en cuestión será la programación de un método numérico utilizando todo lo aprendido en este curso. El programa va a ser Newton Raphson. Bueno, sin más por el momento me despido. Si tienes alguna duda, déjamelo aquí en un comentario y con mucho gusto lo vamos a aclarar. Hasta la próxima.